Son las 6. Radio Las Palmas FM. Comienza Eléctricos y Sostenibles. Dirige y presenta Germán Hiller. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Eléctricos y Sostenibles de Radio Las Palmas, programa dedicado de Radio Las Palmas a la movilidad, energía, residuos y hábitos de consumo sostenible. Les recuerdo que, como les hemos dicho durante todo este periodo de confinamiento, para ustedes muy buenas tardes, para nosotros buenos días, porque grabamos el programa los lunes por la mañana debido a este periodo de confinamiento. Bueno, recuerden como siempre dónde nos pueden sintonizar: 97.3 FM zona norte de la isla de Gran Canaria, 105.7 zona sureste de la isla de Gran Canaria, oeste, y 104.4 FM en la zona sur de la misma isla de Gran Canaria. Que no tienen aparato receptor de radio, no pasa absolutamente nada, les repetimos, nos pueden sintonizar también vía online www.radiolaspalmas.com y en la aplicación específica de Radio Las Palmas. Recuerden siempre que nos pueden hacer cualquier tipo de consulta vía correo electrónico. Muy sencillo: eléctricosysostenibles@gmail.com. Se los repito: eléctricosysostenibles@gmail.com. Ahí nos pueden hacer cualquier tipo de consulta, sugerencia, lo que estimen conveniente para que nosotros les podamos atender en esos 4 bloques principales que tenemos para poderles atender. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a un invitado muy especial, como siempre, persona experta en lo que sería la sostenibilidad. Hoy tenemos a don Ezequiel Navío, que es naturalista y asesor de cambio climático para administraciones públicas y colectivos sociales. Como siempre, saludamos primero a nuestros contertulios en el día de hoy: don Samuel Sánchez, muy buenos días; don Javier Medina, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Y pasamos a saludar a don Ezequiel Navío. Ezequiel, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Encantado. Muy bien, Ezequiel. Encantadísimos de tenerte con nosotros. Sabemos que eres una persona muy ocupada en esto que tiene que ver con el cambio climático. Además, en directa pues colaboración con las instituciones y con me imagino que con cualquier colectivo que te solicite, en este caso, tu labor. Pero queríamos primero, antes que nada, preguntarte cómo ha sido tu actividad en Canarias de aquí para atrás, para que la audiencia de Eléctricos y Sostenibles de Radio Las Palmas te conozca un poquito mejor. Bueno, realmente a mí no me gusta hablar de mi persona ni de mi trayectoria, porque es algo que llevo conmigo y además con mucho orgullo. Prefiero centrarme más en los trabajos que tenemos ahora como equipos, ¿no? Y mirando al presente y sobre todo al futuro. Pero bueno, de una manera muy sintetizada, yo estuve 17 años trabajando con el Fondo Mundial para la Naturaleza, ADENA, el WWF, en Latinoamérica, en España, llevando el programa marino, también unos años combatiendo el tráfico ilegal de especies protegidas. Y en 1997 propuse a la organización la apertura de la primera delegación autonómica de ADENA en Canarias. No había ninguna otra comunidad autónoma que tuviera una oficina, digamos, autonómica. La Junta Rectora lo aprobó. Y bueno, pues decidimos, después de un año de evaluaciones y de análisis y de muchos contactos con todo tipo de sectores en Canarias, ubicar la oficina archipelágica en Lanzarote. Y a partir de ahí, bueno, yo vine para un año para poner en marcha la oficina, buscar diseñar el plan de acción, buscar la financiación, contratar el humano. Y bueno, después los avatares personales me hicieron coincidir con una lanzaroteña maravillosa y entonces, bueno, pues el año
se convirtió en más de 20. Está bien. Entonces pues estoy con mi base en Lanzarote, trabajando para todo el archipiélago, también para otras comunidades autónomas, pero con un inmenso placer y con una inmensa fortuna de poder vivir y trabajar en este archipiélago tan increíble y tan maravilloso. Estupendo, estupendo. Así que, o sea, que eres un canario más, por supuesto, y sobre todo muy concentrado en lo que es el naturalismo, en la defensa de la naturaleza, y que ahora, evidentemente, Ezequiel, trasladamos o trascendemos más allá de lo que es el ámbito canario, porque todas las amenazas que tenemos sobre el cambio climático ya no son solamente problemas únicamente regionales, sino que pasamos a una dimensión absolutamente global, ¿no? Correcto, es así, Germán. Se lleva hablando desde hace muchos años, décadas, pero con especial énfasis en los últimos 10 años, de la alarma, de la amenaza que supone el calentamiento global, convertido ya en una crisis climática a nivel mundial, para el futuro de la humanidad, ¿no? Hay expertos muy prestigiosos como Jeremy Rifkin, que hablan de que estamos pues a las puertas de la sexta extinción masiva de los seres vivos de la biosfera, que evidentemente afectaría de una manera inimaginable también a nuestra propia especie, la especie humana. Uh-huh. Y sin embargo, a pesar de todas esas alertas, a pesar de los informes y de los anuncios del propio Antonio Guterres, ¿no?, del secretario general de las Naciones Unidas, hablando de que estamos en un punto ya prácticamente de no retorno, de que tenemos que cambiar el rumbo, de que la situación en el planeta para miles de millones de personas, para las economías, para el territorio, para la biodiversidad, para los hábitats puede cambiar en negativo de una forma abrupta, pues a pesar de esos llamamientos parece que la cosa no iba con nosotros, ¿no? Las grandes industrias, las grandes potencias económicas, pues o negaban ese calentamiento global o miraban de soslayo un tema que no terminaban de creerse, ¿no?, o que no querían creerse. Y ahora la pandemia del COVID-19 pues ha supuesto un elemento absolutamente trágico para pues miles de personas fallecidas y ya más de casi 2,5 millones de personas en el mundo contagiadas. Pero todo esto también está muy vinculado en cuanto al origen de la pandemia, como otras pandemias, a la relación que el ser humano tiene con el planeta. Nosotros hemos llegado a niveles inéditos de degradación ambiental en la historia, en la evolución humana. Nunca el planeta había estado tan contaminado, hecho un auténtico estercolero en su atmósfera con la contaminación. Recuerdo que hay más de entre 5 y 9 millones de personas que mueren por la contaminación, según los informes de la Agencia Europea de Energía o por propias Naciones Unidas. Millones de personas mueren por la contaminación, ¿no? No quiero hablar ya de los mares, no solo del impacto de los plásticos, ¿no?, también de los hidrocarburos, de cómo estamos contaminando el suelo, cómo las aguas residuales aquí mismo en las islas pues vulneran la legislación y estamos enviando verdadero veneno a un medio marino que necesitamos para sobrevivir, no solo por la regulación del clima, sino por los alimentos, ¿no?, que nos nutre. Estamos contaminando también los territorios continentales, los terrestres, donde también se afianza una contaminación que hace que pierda calidad o que incluso se contaminen los alimentos, ¿no? Entonces, si cada vez estamos tratando nuestro planeta como un estercolero, pues evidentemente la posibilidad de que el ser humano empiece a acusar infecciones pues es lógico, ¿no? Y ahora mismo pues se está vinculando la aparición del coronavirus con el propio cambio climático, porque la destrucción de los espacios silvestres hace que se concentren las especies de fauna silvestre en lugares donde también hay seres humanos, trasladando también sus propias infecciones, o por ejemplo, pues que haya mayor índice de mortandad ya establecido recientemente por científicos hace poquitos días en aquellos lugares donde hay más impacto de contaminación ambiental
con un incremento de los fallecimientos por coronavirus, ¿no? Es decir, que cuanto más contaminada esté la atmósfera que respiramos, pues más vulnerables son las personas que tienen ya problemas respiratorios, cardiovasculares, cánceres, etcétera, ¿no? Y evidentemente pues es un vínculo que nos tiene que servir para tomar nota de una vez, para aprender y no mirar ya de refilón a ese tema, sino que tenemos que avanzar en un nuevo rumbo radicalmente distinto, ¿no? Para las economías, para las políticas de los estados y también para las industrias, incluso empezando también por la actitud individual de las personas. Todos tenemos que arrimar el hombro para intentar cambiar ese rumbo de relación con el planeta, con nuestro entorno, de respeto y poder tener pues opciones a un futuro mejor para nosotros y sobre todo para las próximas generaciones. Ezequiel, está claro que la fotografía que hacemos de la situación actual no es precisamente halagüeña. De hecho, todos los, digamos, ecologistas o los que estamos preocupados por el cambio climático vemos que a pesar de que los datos que se dan por parte de la comunidad científica son realmente preocupantes, pues no existe, o yo tengo la impresión de que la humanidad no está ejerciendo una capacidad de reacción paralela o semejante a la que estamos teniendo para afrontar este coronavirus. Entonces, tenía la impresión, soy el primer sorprendido y seguramente muchísima gente más, que digamos a lo mejor el coronavirus ha venido como respuesta quizá propia de la propia naturaleza para darnos un toque de atención realmente serio de qué es lo que puede pasar de aquí en adelante si nos dejamos ir, dicho de una manera coloquial. No sé qué piensas tú. Bueno, yo creo que la naturaleza no es empática con el ser humano ni con ninguna otra especie. La naturaleza es la naturaleza, son un conjunto de especies y de hábitats y de situaciones, digamos, climáticas que determinan una determinada evolución de la vida en el planeta en un sentido u otro. La degradación que estamos generando nosotros en nuestro propio entorno, pues evidentemente genera no una respuesta, digamos, como porque hay personas que dicen, no, es que la naturaleza nos la está devolviendo, ¿no? Yo creo que la naturaleza no nos devuelve nada. Nosotros estamos provocando un incendio y nos quemamos, llanamente, ¿no? No porque nos quiera quemar, sino porque estamos generando una situación que nos afecta ya directamente, ¿no? Y esto evidentemente tiene que cambiar. Tenemos que ser conscientes de que no podemos mirar a otro lado y de que tenemos que mentalizarnos de que es imprescindible un cambio radical en la actitud de las economías, en la actitud del ser humano con su propio entorno natural, incluso en la actitud del ser humano con el propio ser humano, ¿no? A efectos de ser más empáticos y no mirar hacia otro lado ante inmensas tragedias humanas que estamos viendo todos los días en distintos puntos del planeta y que parece que no van con nosotros, ¿no? Ahora se está dando la paradoja de que hay movimientos para escapar de España y a países africanos, porque aquí se están, digamos, generando situaciones de pánico que invierten un poco la tendencia de lo que estaba pasando, ¿no? Y claro, ante una situación como esta tenemos que ser muy prudentes, pero sobre todo tenemos que trabajar de forma urgente y sin pausa para lograr que todas esas advertencias y soluciones en la reducción de gases de efecto invernadero, en la reducción de la contaminación a nivel mundial, no solamente con la atmósfera, ¿no? También en el medio marino, en el medio terrestre y en la adopción de políticas que fomenten la soberanía alimentaria e hídrica de todas y cada una de las regiones del mundo, que después haya interacción entre ellas, eso es absolutamente fundamental. Y yo creo que ahora mismo, por ejemplo, con el COVID, pues hay potencias en Europa que están hablando de que para hacer frente a la pandemia pues hay que empezar a suprimir fondos destinados al cambio climático, y países como Polonia, otros que están, digamos, todavía muy persistentes en la utilización de combustibles fósiles,
pues pretenden que se eliminen fondos destinados al cambio climático, ese billón, casi el 25% del presupuesto comunitario que hay hasta 2030, que se había anunciado por la Comisión Europea que se destinaba al cambio climático, pues ahora quieren suprimirlo, ¿no? Este es un error tremendo, es donde tenemos que luchar. Tenemos que trabajar en un nuevo modelo económico mucho más justo, socialmente justo y ecológicamente justo. Tenemos que aprender la lección porque, bueno, ya nos hemos llevado un buen palo y desde luego si seguimos así ni va a ser el último ni va a ser el más grave. No, eso por supuesto. Compañeros, si ustedes quieren preguntar algo, ya saben, siempre hay libertad absoluta para entrar a preguntarle a Ezequiel lo que necesitamos. Ezequiel, nos vamos al ámbito canario. Tú has colaborado, nos hemos conocido dentro del Grupo de Acción Climática del Cabildo de Gran Canaria, pero ya antes, has tenido contactos con Gobierno de Canarias, con varias instituciones. Cuéntanos un poquito, ¿cómo afronta la clase política canaria este tema del cambio climático que a la región canaria le afecta especialmente? Bueno, yo digo que nunca es suficiente con lo que se está haciendo. Hemos estado de unas últimas décadas en Canarias donde la sostenibilidad desde el punto de vista de la política era un elemento de marketing para justificar la implementación de un modelo insostenible. Aquí la pandemia ha evidenciado la inmensa fragilidad, la vulnerabilidad que tenemos como economía y como autosuficiencia en las Islas Canarias por tener, digamos, prácticamente la economía más importante focalizada al turismo. Si el turismo tiembla o el turismo desaparece como ha pasado, pues evidentemente el impacto sobre las personas, sobre miles de familias y sobre las empresas directas o indirectas que viven de este sector, pues es catastrófico, ¿no? Y hemos pasado en la última legislatura de un gobierno prácticamente negacionista, que en la propia Cámara del Parlamento llegó a decir que reconocía que no se tomaba el cambio climático en serio porque ningún país del mundo lo hacía. Esa fue las declaraciones de los anteriores responsables del medio ambiente del gobierno, a una legislatura, la presente, donde hay un equipo que, lleva apenas un año y que ha comenzado por constituir una consejería de lucha contra el cambio climático, que eso ya es un elemento pues bastante representativo porque antes no existía. Y hay una dirección general, un consejero, un viceconsejero de cambio climático, hay cabildos insulares que tienen ya también las figuras de cambio climático dentro de sus consejerías o incluso en los ayuntamientos. Y evidentemente esto, a mi juicio, pues demuestra que hay interés y que se preocupan por este tema, pero también al mismo tiempo reconociendo ese trabajo que reconozco que se está haciendo, porque estoy muy de cerca, incluso participando en esos procesos, pero entiendo que para la emergencia en la que estamos, para la urgencia en la que estamos, es imprescindible no solamente acometer todos estos procesos que se están llevando a cabo, que son absolutamente imprescindibles, pero yo creo que tendríamos que ir más deprisa, tendríamos que adaptar normativas antidiluvianas obsoletas que obstaculizan la adopción de las medidas de emergencia que se requieren a nivel del Estado primero, a nivel del archipiélago, de las islas, de los municipios, y no quedarse solamente en este esfuerzo, que vuelvo a repetir, reconozco que se está haciendo, pero yo echo de menos una mayor implicación y una mayor cohesión en esa emergencia climática que se ha declarado entre los 7 cabildos, los 88 municipios de Canarias y el gobierno de Canarias. Tiene que haber una cohesión mayor
y tiene que haber unas dinámicas que permitan sustentar estos procesos para que se diagnostiquen y para que se implementen políticas en el menor plazo posible vinculadas al New Green Deal, a las nuevas economías verdes basadas en la soberanía alimentaria, en la soberanía hídrica, en la protección de los sectores económicos más fundamentales de las islas para que nosotros no tengamos que depender del exterior y, bueno, pues hacer un diagnóstico sobre los modelos productivos que tenemos ahora, blindar el sector primario, fomentar las oportunidades que tenemos ahora para un turismo verde, que otros destinos en Europa, en el norte de Europa, van a tardar muchísimo tiempo en recuperarse de la pandemia y Canarias tiene una oportunidad ahora mismo para el turismo europeo si se garantiza la seguridad sanitaria y la protección a nuestra biodiversidad y a nuestros paisajes, ¿no? Y yo creo que ahí hay todavía mucho camino que hacer, no solamente la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, sino la Consejería de Turismo, la Consejería de Educación, todas las consejerías del Gobierno de forma transversalizada tienen que concienciarse de este problema y trabajar sin ninguna pausa y con el máximo compromiso en la adopción de este tipo de estrategias y de medidas que son imprescindibles. Uh-huh. Hablamos desde un punto de vista de sostenibilidad, pero me quedo con esa parte de economía básica del archipiélago que tú has comentado. Nosotros, como hemos comentado, tratamos movilidad, tratamos energía, tratamos residuos y tratamos hábitos de consumo, Ezequiel. En esos 4 bloques, ¿cuál es tu análisis? Empezando por la movilidad, ¿qué es lo que se ha hecho mal y qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, Canarias tiene aproximadamente en este momento, no tengo los datos exactos, pero hasta hace un año prácticamente el 90% de la energía que se generaba en las islas era quemando hidrocarburos. Tenemos una de las huellas de carbono, una de las emisiones de gases de efecto invernadero más elevadas de toda Europa. Y esto no es solamente a través de la quema de fuel, de combustibles fósiles en las centrales térmicas para generar electricidad o para desalar el agua, sino también porque tenemos una flota de vehículos muy elevada, ya no solo por los vehículos, el porcentaje de vehículos por habitante que tiene Canarias, muy superior a otras muchas regiones de Europa, sino también pues por los vehículos de alquiler, las flotas de coches de alquiler para el turismo, la contaminación producida por digamos, proporcionalmente en lo que atañe a Canarias por todos los vuelos internacionales que llegan a las islas desde España, desde Europa, desde otros países del mundo, los vuelos que se generan todos los días para conectar las islas, los ferries y todas las embarcaciones que conectan las islas entre sí diariamente, más todo el tráfico marítimo que tiene como posición estratégica en el Atlántico las Islas Canarias, de lugar de paso de muchos buques que son contaminantes. Si sumamos toda esa movilidad marina, terrestre, aérea, pues evidentemente justificaremos por qué con toda esa quema de combustibles fósiles estamos contribuyendo de una forma proporcionalmente clarísima al calentamiento global y a la contaminación de nuestra atmósfera, ¿no? Esto significa que tenemos que hacer una lectura, tenemos que poner estos datos encima de la mesa y empezar a trabajar en ese proceso para invertir ese dato y lograr que haya unas flotas de transporte aéreo, marítimo y terrestre que no solo no sean contaminantes, sino que contribuyan a una política mucho más ecológica y sostenible en el tiempo, como es en el caso de los vehículos eléctricos, ¿no? En Noruega, por ejemplo, en otros países del norte de Europa hay vuelos que se están haciendo con distancias relativamente cortas, que aquí se podría aplicar perfectamente con combustibles mucho menos contaminantes o incluso con motores eléctricos. Hay ferries igual de grandes, igual de capaces de transportar mercancías y personas como los que hay en Canarias, que en el norte de Europa son 100% eléctricos.
Entonces, tenemos que empezar a mirar qué referentes existen en el exterior para transformar ese tipo de movilidad altamente contaminante en una movilidad que sea neutra desde el punto de vista de las emisiones. Tenemos muchos ejemplos, tecnológicamente es perfectamente viable y lo que hace falta pues es voluntad política, consenso con las entidades privadas que se dedican a la movilidad en las islas y también, por supuesto, a nivel de personas, ¿no? Como individuos, y empezar a establecer políticas de transición urgente para marcar un horizonte en el que podamos, de la misma manera que se habla de que tenemos que llegar a 2040, pues prácticamente con un 45% de las emisiones que había en 1990, desde el punto de vista de las emisiones contaminantes, pues poner un horizonte también a la movilidad en Canarias, para que durante esa transición se haga un cambio real y comprometido de esta fuente de contaminación que es insostenible, altamente perjudicial y que tenemos que cambiar. Es solo una cuestión de tiempo. Cuanto antes lo hagamos, muchísimo mejor, pero tecnológicamente es posible. Y lo que hace falta es voluntad política y establecer acciones y estrategias que se cumplan para poder alcanzar este objetivo tan fundamental. Antes de llegar a la primera pausa publicitaria, Ezequiel, abordemos, está claro que energía, yo creo que está más que claro que deben ser renovables, evidentemente. Canarias no tiene petróleo. Es absurdo pensar en que podemos depender del petróleo para la inmensa mayoría de la tanto generación como transporte en Canarias. Pero yéndonos más al bloque de residuos y de hábitos de consumo, me quedo con lo que comentabas antes del tema de las aguas residuales y también la contaminación por plásticos. También la legislación debe hacer una incidencia importante en ese tema porque generamos, ya vemos que los vertederos de las islas están prácticamente colmatados, incluso buscando alternativas. En la isla de Gran Canaria ya se está buscando la manera de cerrar el vertedero de Salto Negro para marcharnos hacia Juan Grande, pero eso es un absoluto absurdo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra hoja de ruta en residuos y en hábitos de consumo para poder frenar en lo posible la barbarie que estamos haciendo tanto en aguas residuales como en vertidos de residuos en las islas? Bueno, hay muchos para cambiar las cosas en una sociedad con acciones promovidas desde las administraciones. Es imprescindible que se cambien las mentalidades de las propias administraciones. Aquí en Canarias, si yo tuviera que definir con una palabra la gestión de los residuos en términos generales, yo diría que es desastre, pero un desastre absoluto. A pesar de que cuando hablas muchas veces con responsables que están en las administraciones públicas te dicen, bueno, que la cosa está bien, como con una perspectiva muy conformista y, digamos, totalmente antagónica al reconocimiento del problema. Y si un problema no se reconoce, pues difícilmente no se va a solucionar, ¿no? No hace falta más que darse una vuelta por cualquier pueblo, en las ciudades de la mayor parte de las islas, para ver que en las zonas donde están los contenedores amarillos de los plásticos, el azul del papel o los verdes de los... son como pequeños vertederos que después el viento disemina por ahí, la gente... por una falta, digamos, de concienciación y de información, ¿no? Porque todos aquí tenemos una responsabilidad, pues en los lugares donde están los contenedores verdes, pues tiran antenas parabólicas, neveras, camas, escombros, árboles, bueno, de todo, ¿no? O sea, hay por un problema en la concienciación en materia de reciclaje, pero por otro lado, a nivel de gestión ya a mayor escala, con los vertederos, con lo que llaman complejos ambientales, ¿no? Para que quede un poquito mejor, pues evidentemente se está haciendo una política absolutamente antagónica a la que debía ser desde el punto de vista de considerar la basura como una materia prima y exprimirla para poder reciclar y reutilizar el máximo porcentaje posible, ¿no? Aquí tenemos que hablar del ciclo del agua,
que realmente va a la instalación, el almacenamiento, la distribución, el consumo y el tratamiento en las depuradoras del agua, de las aguas residuales, sino también después qué se hace con esas aguas residuales, ¿no? Si se reutilizan, si se depuran bien, correctamente, y aquellas que no se reutilizan van al mar, y si van al mar limpias o no. Y yo creo que la respuesta, y todo el mundo lo conoce, es que también es un auténtico desastre, es un atentado al océano canario, la cantidad de porquería que todos los días se vierte de forma masiva al medio marino, ¿no? De veneno, con químicos, con compuestos altamente contaminantes y sin ningún tipo de control. Esto es absolutamente intolerable, ¿no? Entonces tenemos que hacer un repaso urgente y además a salvo de cualquier otra política o visión que haya conservadora en torno a que lo que se está haciendo es lo que marca la ley y tal. Nosotros tenemos que fijarnos realmente en el impacto que tiene, en lo mal que lo estamos haciendo si lo comparamos con otros países. En otros países hay sistemas de reciclado, en Estonia, en Dinamarca, en Alemania, que en muchos casos llegan a obtener el más del 90% de reciclar los residuos que tienen, ¿no? Porque los hacen de forma selectiva, controlada, saben qué es lo que tira cada ciudadano o ciudadana en cada uno de los contenedores, está identificado con chips, saben perfectamente cómo hacerlo, y claro, el nivel de reutilización de esa materia prima es altísimo. Aquí no llegamos en Canarias al 15%, a pesar de que algunos nos lo venden en el 80%, algo absolutamente kafkiano, y bueno, pues este es uno de los principales cometidos, los residuos que tiene el gobierno de Canarias, que tienen los cabildos y que tienen los ayuntamientos, y tenemos todas las personas, ¿no? Todos aquí, todos tenemos una parte de responsabilidad y todos tenemos que ser parte de la solución, pero hace falta trabajar muy duro, trabajar con urgencia y en el menor plazo posible tener sistemas que puedan equipararse a lo que mejor funciona en otros países del mundo. Bueno, vamos a hacer esa primera pausa publicitaria, compañeros, si no tienen inconveniente. Don Hugo, cuando usted quiera, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Germán Hiller presenta Eléctricos y Sostenibles. En Spark Gran Canaria tú eres lo más importante. Queremos seguir siendo parte de tu vida, ofreciéndote con más ganas e ilusión que nunca todo lo que necesitas para que puedas alimentar a tu familia con la mayor confianza y seguridad. Porque somos tu tienda de toda la vida. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti. Una manzanita antes del gym. ¿En serio? ¿Una manzanita? ¡Esa tarta te está mirando! ¿Qué esa tarta? ¡Tarta! Después de todo el esfuerzo... ¡Nos merecemos una dulce recompensa de 3 chocolates! Venga, que esto lo quemo ahora. Si puedes pensar con el estómago, puedes pensar con los pulmones. Cada vez que reciclas latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Y eso es pensar con los pulmones. Recicla. Gobierno de Canarias y Ecoembes. ¿Quieres comer y saborear lo mejor? Don Bocata. ¿Quieres calidad, variedad y buen servicio? Don Bocata. Pizzas, perritos calientes, hamburguesas, bocadillos, Don Bocata. Croissants, sándwiches, ensaladas, platos combinados, Don Bocata. Llámanos y haz tus pedidos al 928 73 72 90 o al 649 540 705. Don Bocata, dígame. Estamos en el barrio Ponce, La Pardilla Telde, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Don Bocata, somos expertos en que comas bien. Don Bocata. Los mercados municipales de abastos de Las Palmas de Gran Canaria, Vegueta, El Puerto, Central y Altavista continúan abriendo sus puertas para que puedas realizar cada día tus compras con productos frescos y de nuestra tierra. Y ahora más cerca que nunca con el servicio de compras y reparto a domicilio. Más información en laspalmasgc.es. Y si vives en San Lorenzo, recuerda que los domingos se encuentra abierto en horario de 8 a 1:30 de la tarde el Mercado Agrícola de San Lorenzo. Es un mensaje de los mercados municipales y la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad. En Radio Las Palmas escuchas Eléctricos y Sostenibles. Germán Hiller.
Bueno, seguimos con esta entrevista con nuestro invitado Ezequiel Navío, pero nuestro compañero don Samuel Sánchez quería apuntar alguna cosita. Don Samuel. Sí, a ver, primero, hola, quería comentar un par de cosillas que aprovecho que lo han mencionado, el tema de que no creo que seamos conscientes de que estamos realmente en medio de una pandemia, por una parte, y que no creo que seamos conscientes de la misma forma que estamos realmente también en lo de la extinción masiva inminente. O sea, eso se lleva diciendo tiempo y es como el cuento del lobo que viene hasta que un día nos coma. ¿Vale? Eso por una parte, porque siempre lo suelo comentar yo y es bueno que un invitado, por fin, también lo haya nombrado para que veamos que es real, que es algo que hay que tener cuidado y que con el tiempo hay que ya tomar medidas, ¿vale? Después, respecto al horizonte, estamos hablando, y ya en foros internos lo hemos comentado, el horizonte de 2025-2030 como urgente, como medidas que hace falta tomar para que en 2025 y 2030 ya se cumplan cosas, porque si no, no se va a cumplir absolutamente nada de lo que decimos. Estábamos por foros internos, como comento, hablando de la norma de los 95 gramos y cómo parece ser que es una de las que al menos parece que se va a aplicar y que realmente va a ser buena para lo que estamos promoviendo nosotros. Luego, datos que siempre comento, pues por ejemplo, también lo pasé, el tema de Noruega. En Noruega, hace un par de semanas, se encontraron latas de Las Palmas de Gran Canaria, que en su etiquetado y en todo tenían nuestra identidad, o sea, y incluso, entre comillas, nos llamaron la atención con cómo han llegado hasta aquí latas desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Noruega, y si han llegado hasta allí, ¿por dónde habrá más latas? Es la pregunta que también me hago yo. Y luego también una medida que me ha parecido interesante, el tema de, que eso no sé qué opinarán ustedes, porque el tema de etiqueta de la huella de carbono en los productos, que es algo que he estado investigando y he estado leyendo, y parece que los medios están intentando pues imponer etiquetas que en los productos te pongan también la huella de carbono que tienen, y es algo que también me ha parecido interesante y no hemos comentado nunca, y podríamos también aprovechar, ya que todo esto engloba el programa de hoy, para comentar un poquito, y porque creo que también por ahí puede haber una vía para darnos cuenta de uno de los problemas que llevamos diciendo. Y ya por último, comentar que con el tema confinamiento y coronavirus, ya ha habido algunos estudios que han demostrado que en la contaminación se conservan mejor partículas del virus, y eso también ha ayudado en ciertas ciudades a propagar más, cuando al principio estaban contaminadas y esas partículas del aire también podían contener el virus. Y respecto a la última duda que había, el tema de porcentaje de renovables y reciclaje. Tenemos la suerte, entre comillas, de dato, de que compartimos el mismo dato para reciclaje que para renovables, pero no es nada bueno. Estamos hablando de entre el 10 y el 35%. En tema de renovables andamos con un 10 a 30% de eólica, y luego tenemos un 5 o 10% de solar. Tenemos muy poca solar, que es algo que también deberíamos potenciar mucho más porque estamos en Canarias. Exactamente. Ezequiel, 3 temas que introduce en este caso Samuel: el etiquetado con huella de carbono por un lado, vinculación entre coronavirus y contaminación ambiental, y en el caso de los porcentajes, que bueno, ya lo hemos comentado. No sé qué opiniones te merecen esos 2 temas. Bueno, pues ratificar plenamente los comentarios de Samuel, acertados y argumentados además, porque son datos que están avalados por fuentes incluso oficiales, ¿no? Todos los estudios a los que he hecho referencia. Y bueno, para empezar con el tema de las latas que han aparecido en Noruega, que nos hayan llamado la atención, bueno, pues están en su legítimo derecho, ¿no? Evidentemente, todo lo que se vierte al mar, pues inicia un periplo, y o bien se desintegra, pero pasa a formar parte de las cadenas tróficas, ¿no? Como los plásticos, pero evidentemente tienen un desplazamiento por las corrientes oceánicas y marinas y pueden llegar a cualquier lado del mundo, ¿no? De hecho, hay un estudio realizado por la Universidad de Barcelona con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre la circulación de los residuos que afectan a Canarias, y hay una parte muy importante que viene de Europa,
Es decir, que nosotros también podríamos mirar a Europa para decir dejen de arrojar porquerías al medio marino porque nos llegan aquí. Hay otra parte importante que viene también del oeste de África, o sea, de la zona de Marruecos y de Mauritania. Pero también hay una parte muy importante que viene del norte de América, del norte de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Que llega aquí todos los años. Es decir, si nosotros queremos reducir el impacto de la contaminación en el medio marino, primero tenemos que empezar por nosotros mismos para dar ejemplo, para evitar que otras zonas del planeta se contaminen, pero al mismo tiempo también tenemos que poner encima de la mesa con estudios muy sólidos que demuestren los movimientos de estos residuos y su procedencia, para también instar a esas administraciones a que implementen políticas más limpias, ¿no? Con el tema del etiquetado de la huella de carbono, pues bueno, yo ahí estoy de acuerdo en que se haga un procedimiento de fiscalización y de control de todos los productos, desde un coche hasta una manzana que se venda en Canarias, para comprobar cuál es su huella de carbono, ¿no? Hasta ahora no está implementado, pero yo aquí apuntaría dos elementos. Uno, tenemos que buscar alternativas a los productos que vienen de fuera, sobre todo los de necesidad. Aquí hay hortalizas, verduras que vienen de otros continentes, de distintos países sudamericanos, de Asia, de Oriente Medio, que podemos cultivar nosotros aquí perfectamente, pero claro, nos hemos acostumbrado a un modelo de consumo donde queremos tener de todo a todas horas. Antes aquí en Canarias se consumía la uva cuando era la temporada de uva. Ahora, si quieres uva y no es temporada en Canarias, pues la tienes perfectamente fresca procedente de Latinoamérica, ¿no? O de otros lugares. O papas que vienen de Israel, como lo que ha pasado ahora en Tenerife, o otros productos que vienen hasta de países asiáticos, ¿no? Y yo creo que está en la mano del consumidor, cuando vaya a hacer la compra, poder determinar, oye, ¿esto de dónde viene? ¿Viene de fuera? Su transporte ha contribuido a contaminar la atmósfera porque viene con medios de transporte que queman hidrocarburos, pues no lo quiero. Si hay una gran mayoría de la población concienciada y rechaza ese tipo de productos dentro de la legalidad del mercado global, pues evidentemente quedarán desterrados y fomentaremos progresivamente el consumo de productos locales y por tanto también a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos, a la producción local de Canarias, ¿no? Eso es importantísimo. Y después, en cuanto también en las etiquetas, hay muchas trampas, ¿no? Hay normativas que no se cumplen, hay intercambio de economías por las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo te compro a ti porque yo emito mucho, tú emites menos, pues yo compro y como que estoy blanqueado, ¿no? Y evidentemente, si hay algún proceso de etiquetado, tiene que ser muy riguroso y controlar que no estamos contribuyendo a través de productos aparentemente exentos o de baja huella de carbono con una verdadera contaminación por un tema de regulación, ¿no? Hay muchas normativas que se incumplen, incluso en el ámbito de la contaminación. Por ejemplo, hay sensores en Canarias que están calibrados para medir la contaminación de la calidad del aire, ¿no? Cuando partículas como por ejemplo en febrero tuvimos el episodio donde Canarias pasó a ser por primera vez en la historia el lugar con el aire más contaminado del mundo, habíamos sobrepasado en 50 microgramos por metro cúbico de partículas, que es el límite que pone la Organización Mundial de la Salud para que a partir de ahí se considere como un aire tóxico, ¿no? Pues llegamos a 3.000 en algunos lugares de Canarias. Y sin embargo, las estaciones están defectuosamente calibradas y a partir de una determinada lectura, pues se quedan en blanco. Es como si yo voy a medir la temperatura de una persona con un termómetro y a partir de 37,5 se queda en blanco, cuando puede tener a lo mejor 40 grados. Pues esto es lo que está pasando en algunas estaciones de medición de la calidad del aire en Canarias, ¿no? Y hay una normativa que la regula. Entonces es fundamental que aparte que haya una regulación, en este caso con etiquetas, pues que después se cumpla, sea riguroso y que
y que el objetivo con el que se han creado pues tenga una finalidad social, ambiental y que se cumpla de forma rigurosa, ¿no? Y por último, con respecto a lo que comentó Samuel de la vinculación entre la permanencia del virus en los ambientes contaminados, pues lo comenté al principio. Hay un grupo de científicos italianos que la semana pasada emitió un informe donde demostraba que el impacto en los sectores, en los grupos de riesgo del coronavirus era mayor en aquellos lugares donde había más contaminación ambiental que en aquellos lugares donde no la había, ¿no? Y esto pues es lógico, porque cuando hablamos de enfermedades respiratorias o cardiovasculares o cancerígenas, personas que tienen ese tipo de patologías y el virus les pilla ya con una situación, digamos, de vulnerabilidad especial, pues estar respirando un aire contaminado es del todo menos bueno, y es normal pues que ese incremento del impacto pues se materialice, ¿no? Eso está claro. Ezequiel, tampoco me quiero marchar de nuestra conversación sin hablar un poco también de naturalismo, ¿no? Por la parte que te toca y un poco la intención, me imagino de toda tu labor, que ahora se ha visto pues eso, digamos que colapsada o eclipsada más bien por el tema del cambio climático global, pero vamos a poner un poco también en valor la riqueza natural que existe en Canarias y por qué debemos protegerla a toda costa. No, Canarias es uno de los lugares del mundo con una biodiversidad, no solamente desde el punto de vista de las especies únicas, de flora y de fauna, marina y terrestre, ¿no? de endemismos, sino en su conjunto de mayor concentración de especies del planeta, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué debemos protegerlo? Pues mira, cuando hablamos de sostenibilidad y de la conservación de los espacios naturales para, entre comillas, comercializarlo como argumento turístico, los paisajes, la belleza de las islas y tal, como un elemento comercial, pero después vemos que las políticas de protección que se implementan en el archipiélago desde hace muchos años generan no ya una situación de vulnerabilidad o de desprotección, ¿no?, sino un nivel de degradación sobre esos mismos espacios que no cumplen con la efectividad que se requiere para cumplir con las normativas de protección, ¿no? Hay muchos espacios que están protegidos en un papel, pero después carecen de los elementos de vigilancia que permiten su conservación efectiva. Hay muchos espacios que se venden como monumentos naturales, parques nacionales, que después tienen unos problemas cada vez más acusados, ya no solo por el cambio climático en cuanto a las sequías que están haciendo un daño tremendo en todos los parques nacionales, ¿no?, ya sean volcánicos como el caso de Timanfaya en Lanzarote, sino también como por ejemplo el Garajonay en La Gomera o en otros espacios de alta densidad vegetal que están sufriendo una sequía absolutamente brutal y que pone en serio riesgo la conservación de estos hábitats, ¿no? El incremento del riesgo de incendios es algo que también tenemos todos los años con mayor impacto. Y debemos conservarlo primero por una cuestión de respeto hacia el propio territorio. Y ahí vuelvo al principio de la conversación. Si queremos cambiar de rumbo y tenemos que mentalizarnos de que algo hemos hecho mal, es precisamente la relación que hemos tenido con nuestro entorno, con la vida salvaje, con el medio en que vivimos, ¿no? Tenemos que cuidar ese entorno porque es el que nos da la vida. Cuanto menos vegetación haya, pues menos evaporación existe. Y más vamos a contribuir al cambio climático en el sentido de que va a haber menos pluviometría, menos lluvia, pero cuando llueve pues va a ser torrencial. Cuando llueve torrencialmente, pues intensifican los procesos erosivos en estos bosques, ¿no?, que poco a poco pues se van degradando, y degradan también la capacidad de supervivencia de muchísimas especies de flora y fauna, desde insectos que permiten después la polinización para que tengamos una agricultura sana, hasta especies marinas
que con la contaminación pues estamos generando una pérdida de la calidad del propio pescado que consumimos, ¿no? No ya solamente con los plásticos, sino con otras muchas sustancias. Entonces la biodiversidad es un patrimonio imprescindible en Canarias para el mantenimiento de las economías, del paisaje, de un turismo verde y para la propia salud de las personas. Yo creo que eso no tiene ningún género de dudas, ¿no? Pero esto hay que acompañarlo desde el punto de vista del papel, con medidas verdaderamente eficaces y contundentes para garantizar la protección de estos espacios naturales, ¿no? que están sometidos a muchas amenazas, y las políticas de la Administración, y no solamente hablo del Gobierno de Canarias, de los cabildos o de los ayuntamientos, sino en conjunto, pues no permiten que esos valores naturales sean protegidos como la población canaria merece y como la población canaria necesita. Sí, no, eso está clarísimo, y además vemos precisamente yo antes del confinamiento, en aproximadamente el primer trimestre, poquito antes del primer trimestre de este año, visitaba La Gomera, y la verdad es que el Parque Nacional de Garajonay, justo cuando fue el episodio del famoso polvo, en este caso la calima tan brutal que tuvimos, pero vamos, que el parque estaba de una sequedad realmente pavorosa, y la verdad que daba bastante pena porque se notaba que allí había llovido muy, muy, muy poco, y además desde hace bastante tiempo, y la verdad es que era un tema terrible. Aquí sabemos perfectamente que si el cambio climático sigue así como está, las precipitaciones, como dices tú, van a ser menores, y esa preocupación por tener el agua en altura desalada o depurada para poder hacer pues todo tipo de bien regar los campos, bien tener esa agua para los espacios naturales, bien para la agricultura o para el uso de la gente, ¿no? Ezequiel, nos llevamos una fotografía, una radiografía realmente pesimista, pero está claro que debemos apostar por el cambio, ¿no? Tú decías cambios legislativos en las instituciones, pero sobre todo cambios en las personas. Es lo más importante. Nosotros aquí no nos cansamos de repetir: consumir productos de ámbito local, fomentar las energías renovables a través de la contratación o instalación, evidentemente, de energías renovables, apostar por la movilidad eléctrica, intentar mejorar el tema de residuos. Aquí tenemos al compañero Javier Medina, que está en ese proceso de mejorar el tema de residuos en casa, pues separando bien y reduciendo. Sobre todo hay que incidir no solo en el reciclaje, sino en el rechazo, la reducción, el repensar cómo podemos tener la menor cantidad de residuos posible. Me gustaría que hicieses un alegato optimista, caray. ¿Qué es lo que podemos o qué es lo que debemos hacer los canarios desde el punto de vista optimista para nuestros conciudadanos, para, como dijiste tú, dar ese ejemplo, para que la gente se acostumbre a que se pueden hacer las cosas diferente y de mejor manera? Bueno, yo quería, antes de esta parte, Germán, hacer un mención a dos indicadores, ya que mencionabas el tema de La Gomera, dos indicadores, ¿no? Yo estuve con Ángel Fernández, que es el director del Parque Nacional de Garajonay, haciendo un estudio sobre cambio climático, ¿no? Y había varios indicadores, pero voy a hablar de dos. Uno de ellos es que la lluvia horizontal genera mayor acopio de agua ahora mismo en La Gomera que la lluvia vertical. Es decir, la condensación del aire húmedo en el bosque, que después pues se condensa y filtra el agua, es mayor ahora mismo que el volumen de agua por parte de las lluvias y de las precipitaciones, ¿no? Y otro indicador es que de 2017 a 2018 la producción de miel de los apicultores gomeros cayó por la sequía en casi entre un 48 y un 50%, ¿no? Es decir, que de un año para otro pueden estar abocados al fracaso precisamente por la sequía, ¿no? Con lo que el impacto que esto lleva también en la función que las abejas desempeñan en el bosque, ¿no?
Para terminar con este lo que me pides, o alegato final, yo ya he hablado antes, he citado una palabra que me gusta mucho, que es la oportunidad, pero evidentemente primero tenemos que reconocer los problemas, qué es lo que funciona mal, qué es lo que se ha hecho hasta ahora mal, porque hemos estado en Canarias supeditados a intereses muy particulares y poderosos, ¿no?, que son los que han conducido las políticas ambientales y las políticas económicas en detrimento de una mayoría social, ¿no?, y de la protección del territorio. Hay que ponerlo encima de la mesa precisamente como elementos a combatir para poder abrir la puerta a un rumbo que sea radicalmente, rotundamente distinto, ¿no? Y yo creo que Canarias efectivamente tiene muchas oportunidades desde el punto de vista de la energía. Es un paraíso. Si no tenemos una implementación de mucho mayor nivel en energías renovables, es simple y llanamente porque no se ha querido, porque ha habido intereses, digamos, de oligarquías que no han permitido el desarrollo, como sí ha pasado en otros territorios del mundo, donde han sido capaces de ver qué fuentes renovables pueden implementar y se han puesto con ellas, ¿no? Aquí tenemos la energía eólica, tenemos la solar, tenemos la undimotriz, la mareomotriz, tenemos la geotermia, tenemos muchas capacidades energéticas para que sea un archipiélago, un territorio verdaderamente referente en energías renovables, ¿no?, como se viene haciendo desde hace años. Hay que ponerlo en marcha, hay que materializarlo, ¿no? Y después, desde el punto de vista del consumo, pues evidentemente tenemos que proteger intereses. Yo si quiero tener un espacio donde se pueda vivir mejor, pues no tengo nada contra los agricultores de Latinoamérica o los de Oriente Medio y los de Asia, absolutamente nada, ¿no? Excepto cuando hay problemas de explotación, evidentemente, ¿no?, por los salarios que cobran. Pero yo, si puedo elegir entre comprar una papa de Lanzarote o de Gran Canaria o de Tenerife a una papa que viene de otro país de fuera, pues evidentemente hay que hacerlo. Y eso, de forma mayoritaria, si la población canaria responde y se conciencia, y cuando va a consumir compra producto local, hasta el agua, todo hasta la ropa, pues evidentemente tendremos una mayor capacidad, ¿no? Después la eficiencia energética, no solo el tema del reciclado, sino también ser más responsables en los consumos de nuestras casas. Bueno, hay infinidad de elementos que, si se conciencian, y me consta que Canarias tiene una población muy sensible a la conservación de su territorio, pero hay que materializarla a través de políticas donde la administración respalde y apoye, en definitiva, elementos de justicia social, no ya por una cuestión de soberanía solo, sino por una cuestión de garantizar el futuro de las economías, la seguridad alimentaria, la seguridad de las propias personas y el futuro de todos los que van detrás. ¿Tenemos posibilidades? Sí. ¿Tecnología? También. Hace falta voluntad, y ahí es donde la sociedad, a través del consenso, tenemos una comunidad científica en Canarias espectacular, del más alto nivel mundial, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista del conocimiento del territorio, del funcionamiento de la biodiversidad. Tenemos una comunidad científica extraordinaria, que lleva muchos años proponiendo cosas, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que ponerlo allá donde se toman las decisiones, que en definitiva son pues los que regulan que todo esto sea posible, ¿no? O sea que hay que trabajar duro, potencial tenemos, mucho mejor que en otros muchos territorios del mundo, y hay que saber aprovecharlo y trabajar en la divulgación, en el ámbito de la ciencia, en la economía, en la industria y sobre todo pues en las administraciones públicas. Bueno, eso estamos absolutamente convencidos, y además pues aportando nuestro granito de arena dentro de lo que cabe. Don Ezequiel Navío, cumplimos nuestra primera hora de programa. Ya en este caso pues agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros hoy, aportando esa visión, yo creo que más que pues válida y la verdad es que muy bien documentada, de cómo está la situación, no solo en Canarias, sino en el mundo. A mí se me quedan muchísimas cosas por preguntarte, pero como dijimos, evidentemente, pues tendremos otros momentos, si Dios quiere, para vernos en el estudio de radio y hacer esa tertulia en la que podamos tratar otros muchísimos temas. Y reitero, agradecerte que te hayas dignado amablemente a estar con nosotros hoy. Y ya sabes, cuenta con nosotros para lo que necesites.
Bueno, el placer es mutuo, el agradecimiento a ti y para Samuel y Javier por estar también esta hora escuchando y participando conmigo y bueno, ya sabes que ahí me tienen para todo lo que estimen. Yo en cuanto pase todo este confinamiento será una ilusión estar en el estudio y formar parte de esta tertulia tan interesante, porque la divulgación de estos temas es un factor clave, absolutamente imprescindible, para que la sociedad en su conjunto pues vaya escuchando qué puertas se abren y hacia dónde tenemos que caminar entre todos, ¿no? La cuestión de consenso. Mi opinión es mi opinión, hay otras distintas, igualmente válidas, pero la divulgación y el trabajo de los medios de comunicación es fundamental para que podamos alcanzar esas metas. Así que la felicitación es mutua y encantado de volver a estar con ustedes cuando ustedes quieran. Perfecto, Ezequiel, pues un abrazo fuerte, estamos en contacto, ¿de acuerdo? Claro que sí, un abrazo a todos. Un abrazo, hasta pronto para Ezequiel Navío, como hemos dicho, naturalista y asesor sobre cambio climático en muchas cuestiones. La conclusión que sacamos de todo esto, la situación no es precisamente positiva, pero se nos abre un panorama y un futuro, yo entiendo que con un trabajo importante por delante, ya lo hemos repetido en este programa en millones de ocasiones, tenemos que hacer ese cambio de mentalidad. Tenemos que cambiar la mentalidad. Es triste que un virus o que un problema nos esté abofeteando y nos esté diciendo, señores, pónganse las pilas, cambien de modo de subsistir, de modo de vivir, porque esto que se está haciendo no es exactamente lo mejor. Compañeros, hacemos ese segundo alto publicitario y a la vuelta ya entramos los tres en tertulia hasta el final del programa. Don Hugo, cuando usted quiera. Eléctricos y sostenibles. Los miércoles en Radio Las Palmas con Germán Hiller. Actualmente estamos viviendo una situación excepcional y por ello queremos tener propuestas excepcionales hacia nuestros seguidores. Casino Las Palmas es entretenimiento y es ocio. En estos días, quédate en casa y estate atento a nuestras redes. Casino Las Palmas. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti, siempre cerca de tu familia. Hasta el 29 de abril, filete de jamón de cerdo de primera a 5,45 euros el kilo. Y bombón helado Spar, variedad 4 unidades a solo 1,39 euros. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti. Qué buenos momentos. Pronto volvemos a vivirlo, a degustarlo y a disfrutarlos. Restaurante El Padrino en Las Coloradas. Todo lo que tenemos por vivir y celebrar. Restaurante El Padrino en Las Coloradas. Gracias. Quédate en casa. Juntos y unidos lo conseguimos. ¿Le preocupa su salud bucal? En Clínica Dental Doctora Ivette Díaz tenemos la solución. Ortodoncia convencional por solo 1.790 euros. Clínica Dental Doctora Ivette Díaz. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Visítenos en la calle León y Castillo 35 local o llámenos al teléfono 928 37 23 37 o al 657 776 906. Clínica Dental Doctora Ivette Díaz. Cuidamos de su salud bucal. Los mejores precios del mercado, Muebles Más Ahorro. Mueble de salón de 220 centímetros por 149 euros. Cheslón 190 centímetros por 249 euros. Televisor de 65 pulgadas, JVC, Smart TV por 15 euros al mes. La mejor financiación sin intereses hasta 36 meses. Importante venir a vernos, te ayudamos en todo lo que necesites. Calle Mariucha 109, B, Chamam, Las Palmas. Todos los pedidos que hagas durante nuestro periodo de cierre tienen entrega y montaje gratis. Cada viernes sorteo entre todos los que han comprado a través del 928 25 70 98 vía WhatsApp 657 80 35 67 o por email mueblesmasahorro@gmail.com. Germán Hiller presenta Eléctricos y Sostenibles. Seguimos ya con nuestros compañeros Samuel Sánchez y Javier Medina en esta parte de final del programa. Compañeros, Javier, sobre todo, que no has podido
tampoco hablar demasiado, pero vaya fotografía que nos ofrece Ezequiel sobre la situación actual, sobre todo en las islas, ¿no? Sí, señor, está claro que tenemos que posponer la visita de Ezequiel, tenemos que darle otro trocito del programa, Germán, porque a mí se me quedaron varias cosas que preguntarle y también varios consejos que pedirle. Lo que sí me parece algo increíble es que teniendo los alisios por un lado, teniendo mar por todos los lados de nuestras islas, hayamos sido el lugar más contaminado del mundo en alguna vez en la historia. Es que esto me parece increíble, ¿eh? Sí, muchas veces nos equivocamos porque pensamos que el alisio nos quita la contaminación, pero es cierto que nos la quita temporalmente y hay veces en que no es así. Entonces, una cosa es que tengamos un aire acondicionado, pero el calor sigue estando, entonces la contaminación sigue estando, la seguimos generando. Ten en cuenta, como decía Ezequiel, somos una de las zonas del mundo con una huella de carbono superior al resto. Entonces es algo que yo creo que queda clarísimo, ¿no? Tenemos que hacer cambio de mentalidad y tenemos que hacer un cambio de mentalidad desde nosotros mismos. Ya lo hacemos en este programa, pero que tenemos muchísimas cosas que tenemos que corregir, pero muchísimas. Él hablaba, pues no solo contaminación ambiental, residuos a la hora de vertidos de aguas residuales al mar, residuos sólidos, ya lo hemos hablado sobre el tema de el reciclaje es muy pobre, lo que estamos haciendo, no utilizamos la basura como un recurso, sino como un desecho, y el tema de las energías renovables no se ha hecho porque no se ha querido, lo ha dicho claramente, hubo un freno importante a las renovables en épocas pasadas y nos queda todo por hacer. Eso está claro. No es que no hay otra fotografía. Podemos pintarlo más bonito, podemos pintarlo menos, pero es lo que hay. Y los datos, a eso me refiero. Se me quedó por preguntarle a Ezequiel ese famoso dato del CO2 en las estaciones de Izaña de 415 partículas por millón, porque me quedó por preguntarle si eso es así a una altura de 2.000 metros, ¿qué no será a la altura del nivel del mar? Con lo cual, pues no sé, me imagino que... Claro. Es que cuando hablamos de huella de carbono yo puedo llegar a entenderlo, ¿de acuerdo? Es que yo lo veo hasta lógico, hasta que no busquemos la forma de ser autosuficientes, o por lo menos en una parte considerable y entendible y lógica, vamos a seguir sufriendo la huella de carbono los canarios, ¿no? Pero que seamos el aire que peor se respire en el mundo, es que no lo entiendo. O sea, ¿qué hicimos? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, porque sabemos que en la etapa de la Tierra que nos vino de África, sabíamos el motivo y sabíamos también, gracias a Dios, que iba a ser temporal. Pero que el nivel de CO2 haya sido tan alto en Canarias, es que tuvo que haber pasado algo, porque yo no lo entiendo. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente dale. Se retiró el alisio. O sea, tengan en cuenta que el alisio es quien nos protege. Y cuando el alisio se retira es cuando realmente entra la calima. Normalmente es como suele pasar. Tenemos o el viento que viene de África o el viento de los alisios, o invertido, los alisios hacia arriba, pero que igualmente hacen el mismo efecto aunque no estén los alisios, ¿no? En este caso, cuando se retiran, no hay alisios y nos viene encima toda la porquería. También es lo que se ha visto con lo que comentaba del coronavirus. Cuando hay partículas en suspensión, las partículas almacenan alrededor agua, almacenan alrededor polución y almacenan muchos compuestos. Entonces, al final, que haya partículas en suspensión hace que la contaminación sea exponencial. Más, quería dar unos datos que era de las estaciones, que también se habló del tema de las estaciones. Las estaciones solo son capaces, lo podemos ver por internet, si buscan contaminación del aire o buscan calidad del aire, lo encontrarán muy fácilmente por internet. Y es que las estaciones, las que por lo menos se publican por internet, tienen un máximo de 999. O sea, no pasan del número 1000. Y como se comentaba, hubo momentos en los que estábamos a 3000 y vete a saber si a más, pero no había método de medida para que pudiéramos ver la magnitud de ese momento. Y para que la gente que nos escuche no sepa mucho cómo funciona todo esto, para hacerse una idea, hay un índice que es el índice de calidad del aire, ¿vale? Y viene dado por un número. 0 es un aire perfecto, que eso realmente no existe, siempre hay alguna mínima partícula, siempre hay polvo, siempre hay algo, y lo razonable y lo normal se encuentra entre 5 y entre 59.
¿vale? Eso es lo que es el aire normal puro que te vas al campo y el aire normal de que hay un poquito de tierrilla, lo normal, ¿vale? Luego a partir de 50 ya se considera que es moderado y ya hay algunas partículas extras, es lo que suele ocurrir en las ciudades, es más o menos común que pase de 50, y a partir de 100 es cuando nos suelen dar el aviso de que pues hay polvo en suspensión, que ya es el aire pues para grupos sensibles un poquito delicado, y a partir de 150 ya es un aire que se considera malo, a partir de 200 un aire insalubre, y a partir de 300 es un aire peligroso. Quiero recalcarlo porque en aquellas épocas los sistemas marcaban 999. Si estábamos hablando de 500 y que probablemente estuviéramos por 3000, para que se hagan una idea de en ese momento estábamos peor que en China, cuando en China usaban mascarillas para poder respirar en la calle. Es algo que quería recalcar y para que la gente entienda por qué hablamos de estos números y demás, para que se ubique un poquito. Hombre, hay una cosa... Con eso me quieres decir, Samuel, que nosotros no nos está afectando la mierda que estamos echando, porque realmente desde que se vaya el alisio quiere decir que vamos a estar peor que en China, y la aportación de las Islas Canarias al mundo es un verdadero desastre, porque con lo que acabo de escuchar hoy estamos haciendo las cosas muy muy mal, ¿eh? Sí, y también quería recalcar, porque esto viene a colación de lo que vivimos ayer, no os programaba comentarlo, pero es muy enlazable. Hay que tener en cuenta que lo que dijo Ezequiel, la culpa no solamente de administraciones, sino de cada uno de nosotros. Yo lo quiero comparar con lo que todos vivimos ayer cuando dejaron salir a los niños a las calles. O sea, nos dejan de nuevo contaminar y lo primero que vamos a hacer es todos contaminar igual o más que lo que hicimos antes. ¿O qué vamos a hacer? O sea, cuando no hay nadie que nos regule, estamos pidiendo que nos regulen porque por nosotros mismos no somos capaces de mantener un aire limpio, de contaminar poco o de ser razonable. Lo quería comparar con lo que vivimos nosotros ayer, quien lo haya visto el domingo pasado, sobre cuando dejaron salir a los niños a la calle y el despiporre que hubo por parte de algunas personas. No, está claro. Y además, no sé, me voy a ejemplos muy variopintos. Evidentemente y afortunadamente no es la mayoría de la gente, o eso quiero pensar. Quiero pensar que la mayoría de la gente es sensata y se está planteando un cambio y se está planteando, como tú, Javier, como, Samuel, tú lo llevas a rajatabla o casi, tenemos ahí algún ejemplillo que hay que mejorar. Pero sí es cierto que debemos hacer un esfuerzo personal, todos. Yo creo que un poco se trata de precisamente eso, de ayudarnos entre todos a cómo ser mejores y más sostenibles a la hora de vivir y convivir entre nosotros. Javier. Sí, lo que está claro es que siempre estamos dejando las cosas a los políticos y siempre la culpa de todo es de los políticos y de las administraciones públicas, y algo tan sencillo como cerrar la basura en casa, los residuos en casa, y luego que se encarguen las administraciones públicas de reciclar. Pero algo tan sencillo como eso y no lo estamos haciendo. O sea que, claro, el ejemplo que pone Samuel está claro. Si tenemos más ánimo de fiesta y nos queremos muy solidarios por salir a aplaudir a un balcón, y cuando de verdad se nos pide que seamos un poquito lógicos y elocuentes y hagamos las cosas con tranquilidad y con responsabilidad, resulta nos lanzamos todos a la calle. O sea que pueblo solidario sí, pero como lamentablemente las imágenes que aparecen en YouTube, nos llega por WhatsApp, por Facebook, porque de maneras, incluso en la misma prensa, es lo que hace las cosas mal, como tú, tengo la esperanza de que sean muchos más los que hacemos las cosas bien, o hacen las cosas bien, no voy a meterme en el rollo, pero claro, no se puede grabar tanto vídeo, ¿no? Es más fácil grabar al desvergonzado que está en la calle disfrazando un paseo y un corito coloquial entre 6 personas disfrazándolo de paseo con el niño, que las personas que están en casa siendo responsables, ¿no? No sé, te digo, tenemos más ánimo de fiesta que de responsabilidad. Pero yo creo que es lo que comentaba antes, de que realmente es que no somos conscientes de lo que estamos viviendo.
ya sea de la parte de contaminación o ya sea de la parte de pandemia. Yo creo que todavía no somos conscientes de que estamos metidos en una pandemia y que estamos metidos desde hace años, que se nos lleva avisando y no nos hemos dado cuenta de que estamos metidos en una extinción masiva. Es que la palabra extinción masiva yo no la he querido usar en este programa casi nunca, pero me vino muy bien que si aquí la comentara porque es la realidad. Estamos cerca de un punto en el que no va a haber retorno por la contaminación o no va a haber retorno por cualquiera de todas las cosas que estamos haciendo mal. Imagínate que la basura nos va a comer, la basura, tanta basura que vamos a tener, sea del motivo que sea. Estamos en puntos de no retorno de muchas cosas. Cuando sobrepasemos uno, van a caer todos en cadena y es que eso es peligroso. Hay que, no es asustar a la población, ni es alarmar, que alarmar realmente no, sí, sí. Lo es, pero me refiero. Samuel, sí, asústalo porque es que parece ser que el miedo es lo único que funciona. Lo que estaba diciendo es que parece ser que el miedo en esta sociedad es lo único que funciona, caray. Sí, y a los hechos del COVID me remito, ¿eh? Sí. Yo opino lo mismo de que Samuel. No, me parece que no somos conscientes de lo que estamos viviendo y lo único que nos piden es que nos quedemos en casa. A muchos nos están llegando ayudas y el sueldo por otro lado, cuando que la empresa no me puede pagar porque no tiene ingresos, por lo tanto no puede pagarme nada. Y nos estamos relajando mucho y no estamos valorando realmente lo que están llegando y lo que estamos teniendo. En estos días te pones a pensar, imagínate, ¿no? El estar metido en casa no porque fuera un virus, sino porque fuera gente armada que quiere invadir tu territorio, y esas cosas la vivieron nuestros abuelos, ¿no? Y muchos tuvieron que defender con armas su territorio y su paz y su nacionalidad y su ideología y lo que sea, ¿no? Y que algo tan sencillo como quedarse en casa esté suponiendo un problema, es que no lo entiendo. Y la suspicacia y la perspicacia y el toque hispano del zorro, ¿no? De intentar reírse de las autoridades y pasar un kilo de ellos y exponer 15.000 historias y hablar de un montón de mierda que nos está llegando por todos lados, y no somos conscientes de la suerte que tenemos, que aún podemos respirar, que no caen bombas, que nuestras familias, si se ven apurados, pueden salir a la calle, que tenemos sitios donde ir a comprar, que por ahora la mayoría de nosotros tenemos dinero para ir a comprar, y son un montón de cosas que debemos estar agradecidos, y lo único que se nos pide es que por ahora nos quedemos en casa. Estoy contigo, Samuel, que no somos conscientes de lo que está pasando hasta que se nos muera un familiar cercano y nos sintamos incluso culpables, ¿eh? Sí, y no solamente hablo de COVID, hablamos del tema de la contaminación, y creo que incluso los que estamos metidos en el tema no somos tampoco conscientes al 100%. O sea, es decir, hay, por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, lo del reciclaje llega tarde, pero llega, que es lo que nosotros nos alegramos, pero realmente, gente como tú, hay gente que ni siquiera se lo ha planteado, ni se lo plantea, ni quiere directamente. Y son mayoría lo que hablábamos de las tasas de reciclaje y las tasas de renovables. Si tenemos unas tasas del 10 al 35%, es que de cada 3 personas, 2 no lo hacen, y yo creo que una de ellas porque incluso a lo mejor ni quiere. Y ese es un problema social que tenemos. Evidentemente, en muchas ocasiones... ¿Con permiso, Germán? Sí, mándale. En muchas ocasiones, retardo, ¿no? Samuel, disculpa. En muchas ocasiones, Samuel, creo que es por falta de conocimiento. Alguien por algún motivo no nos ha querido indicar o no nos ha querido hacer creer y nos ha disfrazado las cifras que nos daban personas que viven por el mundo y para el mundo y para la humanidad, dando unos datos increíbles, y que otras personas han querido siempre, pues disfrazar de casualidad de la vida, de un ciclo normal y habitual, de 15.000 historias, y a muchos nos ha sido más fácil creer eso, que es lo que nos está aportando ahora. El haber caído en este grupo de gente, en la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, ha sido porque, por temas, igual que tú, Samuel, temas económicos, mi decisión fue comprar un vehículo eléctrico, pero claro, el compartir gente que tenía distintas inquietudes es lo que me ha llevado a pensar un poquito más y a actuar de forma un poquito más responsable desde la parte individual. Y programas como estos son los que fomentan esas cosillas, algo tan sencillo que nos comentaba el amigo Alexis Sicilia, como es separar en casa. O sea, yo culpaba a las administraciones públicas porque no estaban ellos reciclando, porque no estaban ellos haciendo 15.000 historias, pero era la parte cómoda
de mí. O sea, era la parte que era más fácil echar la culpa a los demás, como siempre, que analizar qué es lo que estoy haciendo mal, ¿no? Y claro, cuanto más escucho y más inquietudes tengo y más me enseñan ustedes, más aprendo yo y más coraje me da de mi ignorancia, y como yo un montón de gente, que hay un montón de gente que seguimos aprendiendo de este tema, y yo creo que ya nos empieza a dar un poquito de vergüenza de lo que no hemos hecho de aquí atrás, porque en todos los programas aprendo algo, en todos los programas me intento comprometer algo, pero que en Canarias, que tiene mar por todos lados, aire presuntamente limpio por todos lados, sea uno de los lugares con peor calidad del aire durante 1, 2, 3 partes del año, es que me parece algo, señores, esto de verdad es una alarma social, hay que hacer algo, Lo que te comentaba del tema Alicio, lo hemos comentado muchas veces en el programa, pero no hemos sido conscientes ni al decirlo ni al escucharlo, en el sentido de los alisios se llevan toda la porquería. No es que no la generemos, es que se la lleva. La generamos y se va. Aquí tenemos el aire limpio porque toda la porquería se va, pero la porquería está ahí y la seguimos generando. Y ese realmente es el problema, generar tanta porquería al aire, que es lo que nos damos cuenta cuando se van los alisios y de pronto esa porquería pues se acumula. Y es lo que a lo mejor tú te has dado cuenta en este programa, algunos venimos diciendo, pero tampoco somos realmente, como digo, conscientes. O sea, quien lo decimos es porque vemos que hay cosas mal, pero es que está peor muchas veces, y cuando vienen los expertos nos dan datos que aún son peores que los que ya sabíamos. Señores, la clave, creo yo, y nos estamos comiendo el tiempo de Samuel, como siempre nos estamos comiendo el tiempo de Samuel. La clave está, ya sabemos cuál es la fotografía de la cuestión, hay que convencer a personas, como tú lo comentabas, Javi. Tú has llegado hace poquito a este tema, tienes que convencer a personas que estén en tu entorno, Samuel tiene que convencer a personas que estén en su entorno, yo tengo que convencer a personas que estén en su entorno, y hacerles ver que la gravedad es mucho mayor de lo que en un principio, como a ti te pasó, pensabas, ¿no? Me voy al dato que decía Ezequiel, muere cada año personas vinculadas con la contaminación atmosférica nosotros dijimos en torno a 7 millones de personas al año, entre 5 y 9 millones de personas al año. Yo estoy convencido que el COVID no va a ser capaz de llegar a esa cifra. Estoy absolutamente convencido. Si nosotros monitorizásemos las muertes por contaminación atmosférica en el mundo, tal como lo estamos haciendo con el proceso del coronavirus, nos llevaríamos las manos a la cabeza, sin lugar a dudas, estoy absolutamente convencido de ello. Javier. Pues sí, la verdad es que sí, y espero que programas como este y no sé, intervenciones como la de Alexis Sicini en su momento, la de Ezequiel Navío, pues nos ayuden a intentar cambiarnos un poquito. Pero, insisto, vamos a olvidarnos de la política, vamos a olvidarnos de todo, porque está claro que esto depende de nosotros mismos, y solo nosotros, con nuestras pequeñas aportaciones, podemos ir cambiando cosas. Yo creo que esto es una parte individual, tenemos que echar una mano, y si con la huella de carbono no puedes hacer nada, pues sí, con el consumo en tu isla, o con el tipo de consumo, no sé, intentar poquito a poco pues ir cambiando de forma individual, y todas las generaciones que nos vengan detrás de nosotros pues aprendan de nosotros, que en muchas ocasiones es justo al revés. Uh-huh. Sí, eso está claro. Samuel, ya te pedimos perdón de antemano por quitarte tiempo, ¿vale? Ahora ya tú a tu criterio. Mira, por ejemplo, para los datos que estamos dando, hay 2 datos que quiero dar, y tú decías que se contabilicen las muertes pues mira, hay una página web que no las de por contaminación, pero sí tenemos en lo que llevamos de año, recuerdo, estamos a principios de año, ¿vale? Tenemos 2 millones de muertos más de 2 millones y medio de muertos entre fumar y el alcohol. Solamente entre 2 cosas que hacemos voluntariamente tenemos 2 millones y medio de muertos. Entre cosas que hacemos involuntariamente hay muchísimos más. Para ponerlo un poquito en perspectiva con ese dato que decía. Sí te quiero corregir un pequeñito dato que dijiste antes, que era en plan, nos espera un futuro en el que podemos hacer cosas. No, es un presente. Tenemos que empezar ya a hacer cosas, no nos espera un futuro, porque muchas veces decimos, nos espera un futuro, no lo dejemos para eso, hagámoslo ahora. Hay un tema también que quería meter, ya que este programa está siendo un pelín negativo,
quería meter ya el tema para que ya el próximo programa y desde el próximo programa todos sean temas positivos, porque es lo único negativo que tenía por aquí. Y es reciente de lo que ha pasado con el precio del petróleo, que por la especulación y por la baja demanda de petróleo que hay, ha llegado a darse valores a futuro del petróleo. Eso hay que aclararlo, no es que te paguen por ir a buscar petróleo, es que a futuro la gente ya no quería comprar petróleo durante los próximos 3 meses, porque no tiene dónde meter tanto petróleo y porque se están viendo que esto va para largo. Entonces, el precio del petróleo ha caído y durante un tiempo va a seguir cayendo. Y esto va a provocar, lo hemos pasado por el grupo, par de noticias que han salido últimamente, el tema del colapso de la propia industria del petróleo. El petróleo, ya sabemos lo difícil que es extraerlo. Ya sabemos que no se puede decir, pues mira, lo dejo ahí y ya lo cojo. No. Cuando una mina la dejas de explotar, esa mina ya la has perdido. Eso a largo plazo nos va a generar muchos problemas y es el momento de electrificar todos los transportes. ¿Que hay transportes que no se pueden? Pues solo dejar eso, pero es un momento para hacer un cambio, aprovechar, porque es el único momento que vamos a tener que aprovechar. Cuando reactivemos la supuesta normalidad, ya no vamos a estar como antes, no vamos a poder parar y empezar otro sistema nuevo, completo y bien hecho de cero. No se puede, es el momento ideal, por eso siempre lo llevo diciendo. Es el momento de coger y empezar a hacer, pues a plantearse cuando se inicia de nuevo la actividad de cada empresa, como todos los autónomos y creo que todas las empresas nos estamos planteando cuando volvamos, cómo lo vamos a hacer para que nos vaya bien. Pues para activar la economía, cómo hay que activarla para hacerla bien y qué hay que hacer para, mira, tenemos ese petróleo, tenemos grandes reservas, que es lo que he dicho, siempre viene bien, el petróleo siempre va a ser útil. El petróleo se usa para hacer plástico, si no tendríamos plástico. Va a ser útil y es útil. El problema es que hay que aprovechar y todo lo que vamos a perder de la parte del petróleo, pues también compensar. Es una industria que, como bien decíamos con lo de las emisiones en 2025, también por esto muchos expertos del tema del petróleo se esperan que para 2025 lo que pasa es que la producción caiga debido a esto, porque la producción muchas veces es, pues yo cojo una mina y a los 5 años la explota. Ya eso no va a ocurrir dentro de 5 años porque ahora la gente no va a querer coger minas nuevas para explotar petróleo. Así que tenemos también en sostenibilidad una parte importante de ya empezar a cambiar todo, porque si no va a llegar a un punto en el que nos vamos a ver que al revés, que el petróleo va a subir porque ya nadie va a explotar petróleo y nos vamos a quedar, ya digo, es que el petróleo implica plástico. El petróleo implica que los plásticos son malos, pero hacen falta para construir millones de cosas, sobre todo plásticos duros. No podemos, miren a nuestro alrededor todo lo que está fabricado en plástico, nos quedaríamos muy mal con eso. Entonces, hay que mirar también la vía de, como siempre he dicho, aprovechar el petróleo para lo que es, pero no despilfarrarlo como estamos despilfarrando, que ahora en época de bonanza va a ser muy bueno, de bonanza de petróleo me refiero, va a ser muy fácil empezar a desperdiciar petróleo porque es muy barato, pero realmente eso va a ser un efecto dominó más adelante que hay que tener también mucho cuidado con eso. Con un aumento previsible de los precios a medio y largo plazo, sí, creo yo, ¿no? Sí, estamos hablando, según la industria, lo que estaban diciendo es que la producción en 2025 iba a caer drásticamente. Estamos hablando a lo mejor incluso, drásticamente era la palabra, no está en la cifra, pero una reducción drástica puede ser el 50%, y eso puede ser duplicar el precio, que ahora sobre $20 el barril pues no nos preocuparía mucho, pero recordemos que en los tiempos de más caro estuvo a $100 el barril. O sea, eso y tal cual se ha demostrado también el bono que se han vendido a precios negativos, como encima la especulación todo es exponencial. Si de pronto empieza a subir, sube exponencialmente el precio del petróleo. No es que suba un poquito y se regule, no, es que hay especuladores también alrededor, igual que de todo, igual que la bolsa, igual que de todos los ámbitos. Hay gente que se dedica a eso, entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Bueno, pues nos quedan escasamente 3 minutitos y después de esta fotografía francamente pesimista, hay que decirlo, pues yo creo sinceramente, personalmente, que el hecho de que el petróleo deje de ganar protagonismo ya de una santa vez y empieza a perderlo, pero además a marcha forzada,
es una buena noticia que deberíamos quedarnos con el final del programa de hoy. Don Javier Medina, como hemos comentado, y es una oportunidad. Después de cada programa es una oportunidad para el tema sostenible y el tema que promovemos aquí. Así que, pero es en cuestión de pensar nosotros y empezar a hacer acciones ya, todos y cada uno de nosotros, todas las empresas y toda la gente que nos escucha, pues intentar ya empezar a hacer cada uno lo que pueda, pero hacer ya cosas en ese rumbo. Pues sí, así es. Javier, ¿con qué te quedas y nos vamos? Pues me quedo con que creo que los canarios estamos equivocados, o sea, igual el paraíso no lo estamos cargando y vamos, que tenemos que tomarnos esto en serio porque este dato de hoy me ha dejado marcado durante un par de días, le voy a dar un par de vueltitas al tema importante, Y igual que lo que opina Samuel, el petróleo hace falta, todo hace falta, pero igual también hace falta que nos sentemos a pensar un poquito estos días qué podemos aportar nosotros desde casa para echar una mano a este mundo. Sobre todo, si piensan a futuro, no vean el petróleo como una oportunidad, sino más bien todo lo contrario. Si van a comprar un coche a 10, 20 años vista, plantéense seriamente vehículos eléctricos. Señores, ha sido un inmenso placer como siempre. Cada miércoles que nos escuchamos aquí, siempre un placer. Don Hugo, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del control técnico, como siempre. Nosotros que nos despedimos, esperemos hasta un próximo miércoles en los que el programa sea un poquito más optimista y con mejores previsiones. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el próximo miércoles.